Bueno, Alejandro, seguimos en un nuevo episodio de este ciclo de charlas, de conversaciones sobre el capitalismo de plataformas. Y hay un tema que lo mencionamos en algunos de los otros episodios, siempre está latente en todas las conversaciones, cuando hablamos de política, de democracia, si mucho tiene que ver con las huellas, con las marcas, con las heridas que dejó la pandemia. En algún episodio mencionábamos que no fue tan así como en ese entonces cuando nos tocó vivirla, que hablábamos de un reset global, que hablábamos de un empezar de nuevo, empezar mejores para muchos. Bueno, que poco de eso sucedió, pero que quedaron secuelas, ¿no? Y hablamos de crisis pospandemia o qué se habla de pospandemia. Retomar un poco el tema y poner el foco ahí. Sí. Mirá, a mí me impresiona cómo y hacemos como que no pasó. O como cuando a la gente le quieres hablar de la pandemia, te dice, no, me hables de todo eso, no, me hace mal. Claro, decíamos en capítulos anteriores que fue el encierro más el trauma. Es imposible que en una experiencia que a todos nos acercó a la única certeza, además de la gravedad de la Tierra, que nos queda, que es la finitud humana. Sí, la experiencia de la finitud depende de la edad a la que te agarres, es una experiencia tremenda. Si todos nos enfrentamos a que en algún momento, cuando no había vacuna y echamos mano de una receta del medioevo, como fue el aislamiento, ¿a dónde vamos a ir a parar? Teníamos las tecnologías para conectarnos, para seguir trabajando, para hacer como que no pasaba nada, pero pasaba. Estaban los esenciales que salían a la calle y vos que no podías salir no eras ni siquiera esencial. Y todas estas cuestiones que en cada país se transitaron distintas y que en algunos países no tienen políticas activas de salud mental para conversar y para poder tramitar los traumas que fueron generándose. Sí, tenés consecuencias. Toda la gente encerrada salió súper enojada, súper asustada. Salimos todos con distintos niveles de agobio, de enojo, que se reflejó fuertemente en los comportamientos políticos, sociales, en los descalabros económicos que suceden en todo el mundo. Y estas cuestiones se van traduciendo, depende de la sociedad, en distintas cuestiones. Referido al tema de nuestros encuentros, el capitalismo de plataformas se va a asentar de una manera maravillosa. Es decir, va a conseguir en la pandemia una serie de evidencias y de pruebas de que es la mejor manera de producir, de intercambiar a nivel global, de las más seguras, va a popularizar cosas que usaban pocas personas. Por ejemplo, las corporaciones solamente se utilizaba Zoom, una plataforma hoy indispensable, las videollamadas, los FaceTimes, el uso, hasta Spotify, el consumo, hay cantidad, las transacciones con criptomonedas y demás van a convertirse en algo completamente aceptado y que se naturalizó en la pandemia. Tiene otras consecuencias más aburridas, que eran previas a la pandemia, pero se profundizaron. Por ejemplo, en Inglaterra se creó el primer Ministerio de la Soledad, hay en España, hay en Japón, ministerios que se ocupan de prioritariamente trabajar sobre las elevadas tasas de suicidio adolescente, joven, etcétera, que tienen sus sociedades, y después trabajar contra el aislacionismo que provocan estas tecnologías, porque uno está conectado, pero aislado físicamente a la vez, y aislado también de las capacidades de validación. Yo me repito mucho con esto, pero para mí, saber buscar, poder organizar la información que uno busca,
ser capaz de validarla y después de aplicarla, son 4 competencias clave que en este océano de información único, irrepetible, pero en el que el buscador te tira de noche y con tormenta al océano arriba de la fosa de las Marianas. O sea que vos caés de una manera que por más que sepas nadar, es tal el volumen, la velocidad y la potencia de esa información que sin estas 4 habilidades básicas no llegás a ninguna parte. Y después de la pandemia, ese océano no se detuvo más. Y tenés allí un montón de prótesis para trabajar, comunicarte, conectarte, estar enterado de la vida de los otros, que forman parte de una economía en la que ya no es difícil volver atrás. Es casi imposible. Uno puede decir, bueno, puede plantearse utópicamente que alguna organización internacional genere un pulso electromagnético que nos deja analógicos, pero ya ni una película de ficción te aprobarían con ese guión. Tenés una situación en la que, al revés, es necesario pensar mucho en cuáles son las cuestiones de nuestra época. Es decir, cómo rediscutimos derechos, cómo establecemos regulaciones, límites. Las regulaciones que está estableciendo en punta la Unión Europea son muy interesantes respecto de cómo tienen que hacerse cargo quienes hablan en el streaming, cómo tienen que hacerse cargo las plataformas de los contenidos que circulan por ellas, la importancia de identificar a los usuarios, que los usuarios sean personas que vos puedas después hacerles una acción civil, que... Hay que ver cómo terminan esas batallas, ¿no? También la Unión Europea se daba la batalla contra la fake news y un montón de cosas, y a veces da la sensación de que vas corriendo de atrás y que te supera, ¿no? Y sí, porque... Lo mismo con esto de la inteligencia artificial, como regular, digamos, como... Porque para mí, para muchos que están pensando mucho más seriamente que yo estos fenómenos, ninguna de las regulaciones ataca el modelo de propiedad de las plataformas. Lo que te atacan son los modos, te atacan los modales, te atacan la forma de aproximación, te dicen, bueno, háganse cargo de más cosas, y a regañadientes, y como hacen las empresas con todo. Por ejemplo, en las empresas todas te van a mostrar su balance sustentable y todas las grandes empresas globales te van a mostrar sus políticas de equidad de género, respondiendo al mainstream de género. Pero cuando vos vas al final, promovieron a 3 empleadas a un cargo superior y hicieron una jornada en la que limpiaron una playa en un lugar. Chao, listo. Y no ha avanzado mucho más. Lo mínimo indispensable. Estas regulaciones son importantes, pero están atacando elementos todavía muy preliminares. No van a que la conformación de una plataforma no pueda ser un monopolio transnacional a la que no haya que rendirle cuentas a ningún Estado y que tengas personajes que sean completamente todopoderosos. No me refiero, quizás el más débil de todos sea Elon Musk. Todavía Elon no ha llegado a ese lugar porque no tiene la propiedad de la tecnología, no tiene como Zuckerberg o como Gates. Dale un poquito de tiempo. Dale, no. El tipo está intentando. Estamos viendo todos sus esfuerzos denodados lanzando cohetes y todo lo demás. Pero hay otros que no hacen tanto show, que no se quieren parecer a Iron Man ni a ningún personaje de Marvel, que ya están muy asentados y que no son los CEOs, son los dueños de estas empresas y los paquetes accionarios. Por ejemplo, hablaste de inteligencia artificial. OpenIA, o AI, perdón, un porcentaje importantísimo es de Microsoft. O sea, Bill Gates no hace todo el show que está haciendo el amigo Musk, pero es dueño de Copilot. Por el lado de Microsoft tiene una guerra
comparable a la batalla armamentística de la Guerra Fría con Google, y por el otro lado tiene una buena parte del paquete accionario de la dueña de ChatGPT. Si aquí están sucediendo movimientos tectónicos en la propiedad de la plataforma que muy, muy poco se discuten y sobre los que ni siquiera se regulan. Es más, ellos mismos promueven regulaciones y documentos y forman parte de fundaciones que plantean algo importantísimo como la algorética, la ética de los algoritmos y demás, pero sin embargo todavía es la superficie, aún la regulación rasca la superficie de una forma del capitalismo muy evolucionada, muy ya después de la pandemia asentada, y que va generando la necesidad de los ministerios de la soledad. Está la fortaleza de la soledad de Superman, pero esto es todo lo contrario. Lugares que tienen que ocuparse de las consecuencias en términos de salud mental, del aceleracionismo, del cambio acelerado, de la mutación, de que te cambie de un día para el otro tu capacidad para darte sentido. El año pasado, en Infobae, acá en Argentina, veo una noticia que dice el 75% de la población tiene problemas de sueño. Yo ya sé, yo vivo en Argentina. Pero como buen investigador tiro del hilito, miro, curioso, y no era ¿viste? La Universidad de Michigan o de Ohio, o de lugares de Estados Unidos que no tienen universidad, pero que producen este tipo de cosas, sino que era el OPSA, el Observatorio de Psicología Social de la UBA. Y en el dato del 23, lo abro, entro en distintos cortes, el corte que más me impresionó es que el 43, algo % de nuestros compatriotas, por una encuesta nacional, estaba en crisis vital. ¿Qué era esto? Que no pueden darse sentido a su vida, es decir, que van en automático, en anomia, que van a trabajar, zombies, que van a trabajar, pero no son capaces de autodarse sentido. Cuando vos no sos capaz de darte sentido, es un riesgo grande. Claro. Las plataformas te dicen, no te preocupes, yo te conozco mejor que vos y el sentido te lo voy a dar yo. Claro. Pero permítame dudar. Hay otra cuestión, esto que hablamos de la pandemia, de cuántas cosas modificó y cuántas no, cuánta expectativa había y cuánto en realidad no pasó. Pero un tema que lo podemos ver bien en Argentina, que hoy Argentina es un caso de estudio por la situación Milei a nivel global. No me quiero detener en el caso Argentina porque esto lo miran y lo escuchan gente de cualquier parte del mundo y no se trata de hablar solo de Argentina. Pero tiene que ver también con el rol del Estado, tan en discusión hoy en distintas democracias y en distintos gobiernos del mundo, que por un lado el Estado pudo proteger y defender algunos procesos productivos y demás. Ahora, por otro lado, puso en evidencia algo que para mí ya estaba, pero tal vez la pandemia lo haya puesto en evidencia y haya operado sobre ciertos sentimientos o pasiones que tienen que ver con el resentimiento, la cólera y demás, que es esa masa de trabajadores de 50%, más de 50%, que está en la informalidad. Y cómo eso después se traduce en comportamientos electorales y demás. Insisto, no me quiero detener solo en el caso argentino y no sé si esto se puede extrapolar a otras situaciones a nivel pandemia, si este debate en torno al Estado y en torno a las plataformas, podemos decir también, esta idea de yo puedo ser mi auto, digamos, me valgo como emprendedor, o sea, que el valor está en el emprendedurismo. Hay algunos que vaticinan que en 50 años más máximo, ninguno va a tener un jefe, digamos, que vamos a hacer todo, nadie va a trabajar para nadie. Bueno, nada, ¿cómo operó, cómo podemos sacar alguna conclusión de la pandemia en torno a esto? Yo decía que este autor francés decía que esto consolidó, aceleró, claro. Y consolidó. Entonces vos tenías, al principio, en uno de los primeros capítulos, hablamos de la deslocalización y la precarización laboral. El capitalismo de plataformas lo institucionaliza. Entonces vos tenés en la economía informal, uno piensa siempre
con algún sesgo inevitable por la pertenencia de clase, por el ingreso que tenga cada uno. Siempre que hablamos de economía informal, pensamos en el recolector urbano, en las personas que tienen la peor de las incertidumbres, no saber si van a comer en el desayuno, en la merienda, en distintos turnos, ese nivel de informalidad. Pero en la informalidad también estamos los profesionales liberales universitarios del siglo XX. No, vos sos un trabajador autónomo, facturás, vos tenés que producir tu propio emprendimiento, pero estás en la informalidad absoluta. Si no tenés más garantías que cualquier otro que está en la economía informal. Esta cuestión de... Bueno, los trabajadores de las aplicaciones que no quieren, o supuestamente no quieren, digamos, protecciones anteriores, digamos, quieren que nadie les regule nada o que nadie les interfiera nada, ni protecciones sindicales y demás, ¿no? Bueno, pero ahí el no quieren era cierto hasta que se escapó un peronista a Atlanta y les puso un sindicato en Amazon, porque yo estoy seguro que eso fue una infiltración peronista. Más allá de esto, sí. Para los que no son de Argentina, una de las monoexplicaciones de todos los problemas de la Argentina es que existió el peronismo. Si fuera tan solo eso, Argentina sería más fácil. Yo siempre desconfío e invito a desconfiar de las personas que te dan una explicación o una sola causa para problemas complejos. El tema es que en Amazon, no para cumplir con los estándares de productividad, porque vos tenés en estas empresas tipo Google, Amazon, la mesita de ping-pong, la sala de masajes, distintas prestaciones, pero lo que no te cuentan es que tenés metas de productividad para poder cobrar a fin de mes y para seguir formando parte de todo ese lugar que es un great place to work, un lugar donde todo el mundo quiere trabajar y demás. Entonces, para cumplirlas, no podían ir al baño y no podían comer. Y sus empleados hacían el número 1 y el número 2 en bolsas que tenían al lado de sus puestos de trabajo. Hasta que a uno, que lo despidieron, le pareció mal y se puso en un banquito, en el micro que lo llevaba del depósito de Amazon hasta el centro de Atlanta, a preguntarle si les parecía bien o mal, y terminó creciéndole un sindicato a Amazon. Porque otra de las cosas que probó la pandemia, con las anécdotas que se contaban, que en el Gran Buenos Aires y en Oslo había humanos que se escapaban del encierro, que mentían, que querían salir a correr aunque no fueran runners, que iban al gimnasio para ver a otros humanos y para salir del confinamiento. Claro. Entonces, los humanos están en todas partes, la precarización laboral está en todas partes y la informalidad tampoco es solo un fenómeno argentino. La informalidad es un fenómeno inherente a la naturaleza del capitalismo de plataformas. A mayor informalidad, escondo atrás, mayor precariedad laboral. Sí. Porque sos autónomo, sos emprendedor, dependés de vos mismo, no tenés jefes, pero no tenés horarios. No tenés horarios, pero alguien te tiene que comprar lo que vendés.